El Señor esté con y vosotros. con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un día estaba Jesús enseñando y estaban sentados unos fariseos y maestros de la ley, venidos de todas las aldeas de Galilea, Judea y Jerusalén. El poder del Señor estaba con él para realizar curaciones. En esto llegaron unos hombres que traían una camilla a un hombre paralítico y trataban de introducirlo y colocarlo delante de él. No encontrando por dónde introducirlo a causa del gentío, subieron a la azotea. Lo descolgaron con la camilla a través de las tejas y lo pusieron en medio delante de Jesús. Él, viendo la fe de ellos, dijo: «Hombre, tus pecados están perdonados». Entonces se pusieron a pensar los escribas y los fariseos: ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, respondió y les dijo: ¿qué estáis pensando en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y echa a andar? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Dice el paralítico: a ti te lo digo, ponte en pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Al punto, levantándose a la vista de ellos, tomó la camilla donde había estado tendido y se marchó a su casa, dando gloria a Dios. El asombro se apoderó de todos y daban gloria a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy, aunque no es propio de por sí del Adviento, nos lleva al Adviento en un tema especial que es el del perdón de los pecados, que lo veremos después. Nos dice el Evangelio que Jesús está enseñando, se supone que está en la casa de Pedro. No nos lo dice explícitamente, pero dice que estaba en su casa, y su casa en Cafarnaúm en principio es la casa de Pedro. Y allí la gente se agolpaba, venía. Dice también que venían muchos fariseos y maestros de la ley y que Jesús iba curando a la gente, tenía este poder de Dios con él. Y dice que traen esta camilla con un paralítico, tratan de introducirlo, pero está absolutamente imposible entrar en la casa. Eran casas pequeñas y aunque agolpados entraba bastante gente, pero no suficiente. Y dice que se suben a la azotea. Recordemos estas casas pobres de la época en Cafarnaúm, pues eran de una planta. Ya existían, pero en las ciudades, edificios de varias plantas. Pero en estos pueblos era una planta baja y encima una azotea que se subía por una escalera que era exterior a la casa, no como las casas importantes en las grandes ciudades, que la escalera era interior. Aquí no, la escalera es exterior, por lo cual no es tan difícil subirlo a la azotea. Desmontan parte de la azotea, eran muy sencillas estas casas, y lo bajan desde la azotea. Aquí, aunque me salgo del tema, es una de las pequeñas pruebas de que Pedro pues o debía ser viudo, o porque si estuviese allí la mujer de Pedro y viese cómo le desmontan el tejado de su casa, allí saldría gritando que se pensaba que no podían hacer lo que les diese la gana así, y no sale para nada. Es curioso que se habla de la suegra de Pedro, pero jamás en todo el Nuevo Testamento se habla de la mujer de Pedro, con lo cual todo hace suponer, aunque no hay pruebas ni a favor ni en contra, de que debería ser viudo en ese momento, en el momento en que es escogido como apóstol. El caso es que lo bajan, lo descuelgan a través de las tejas, lo ponen en medio, y Jesús lanza la bomba: hombre, tus pecados están perdonados. Y allí viene el gran problema. Para los fariseos y maestros de la ley esto es una herejía.
Solo Dios puede perdonar pecados, que se ha creído. Es un poco lo que el mundo de hoy, aunque no cree en Dios ni cree en nada, dice lo mismo del sacramento de la penitencia, cómo unos curas, unos hombres pueden perdonar pecados. Eso solo puede hacerlo Dios, aunque no crean en Dios, es igual. Solo Dios puede perdonar los pecados. Y tienen razón, solo Dios puede perdonar los pecados. Lo que no se dan cuenta es que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, y que quien perdona los pecados en el sacramento de la penitencia no son los hombres, es Cristo mismo. Y es Cristo por el medio del sacramento de la penitencia. Y es Él mismo el que dio esta orden a sus apóstoles: a quienes perdonéis los pecados quedarán perdonados, a quienes se los retengáis les quedarán retenidos. De alguna forma se nos pone hoy especialmente este Evangelio para recordarnos que es el tiempo por excelencia del perdón de los pecados. Todos los días del año son buenos para pedir perdón a Dios, faltaría más. Y la confesión frecuente es cosa buena y santa. Pero de una forma especialísima, estos tiempos penitenciales, que son sobre todo el Adviento y la Cuaresma, tiempos privilegiados donde se nos pide esta conversión y que sepamos pedir perdón a Dios y ponernos siempre más en comunión con Él. Y el sacerdote perdona los pecados, pero lo hace en nombre de Cristo. Y es Cristo el que por medio del sacerdote perdona los pecados. Claro, siempre que hayan las disposiciones normales que ha de haber en el penitente, aquellas 5 cosas que todo el mundo aprendió de pequeño para hacer bien una confesión, donde haya ese arrepentimiento sincero. Pero claro, Jesús dice esto y la gente piensa: es muy fácil decir tus pecados están perdonados, pero eso sale gratis. Quiere decir, no tiene mucho mérito solo el decirlo. Y es por eso que Jesús responde: ¿qué estáis pensando en vuestros corazones? ¿Que es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y echa a andar? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar a los pecados, dijo al paralítico: a ti te lo digo, ponte en pie, toma tu camilla y vete a tu casa. El milagro en función de prueba para ver cómo realmente Jesús perdona los pecados. Y aunque los fariseos se lo tomarán a mal, pero el pueblo no. Dice: el asombro se apoderó de todos y daban gloria a Dios. Y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. La maravilla de lo que Jesús iba haciendo. Como muchos van creyendo en Él, pero también es verdad que esto está bastante al principio de la predicación de Jesús. Son estos momentos donde la gente queda admirada, maravillada, queda entusiasmada con Jesús. Pero eso irá cambiando a medida de que Jesús predique y predique difícil y exija. En el momento en que exige la conversión y la fe en Él, muchos lo irán dejando, también porque la predicación será difícil de entender y que para nosotros es mucho más fácil porque ya sabemos lo que enseño, pero para ellos será más complicada, hasta que todos lo abandonen y lo abandonen en su pasión y en su muerte. Pero todo eso ya estaba en la voluntad de Dios, pagar por nuestros pecados para que de esta forma podamos ser perdonados por Él y entrar en la vida eterna. Solo se nos pide esa conversión y seguimiento a Cristo, ese dejarnos llevar por Él, hacernos hijos de Dios, miembros de la Iglesia y poder ser, siendo de la familia de Dios, llegar a esta vida eterna.